Buenas tardes, soy el doctor Ángel Samanez Obeso, pediatra y neonatólogo. Laboro en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Vamos a continuar con el siguiente tema, el examen físico. El reconocimiento de recién nacido sano para posteriormente reconocer ciertas anormalidades, todo lo que es el recién nacido enfermo. Dentro de la valoración de lo que es el examen físico, me he permitido realizar un gráfico que muestra la relación del examen físico, valoración del Apgar, reconocer ciertas características, las cuales las vimos en la clase pasada, cuál es la frecuencia cardíaca, la apariencia, el color, el tono, la respuesta a estímulos, ciertas medidas antropométricas, cuáles son las normales, cuáles no, para valorar frente a la que estamos, hacer relación de la edad gestacional con el peso al nacer y, como parte muy importante, la reanimación neonatal. ¿Qué recién nacido requiere de esta reanimación? Como inicio para lo que es la edad gestacional, tenemos, para el examen físico, es la edad gestacional. ¿Cuáles son los mecanismos para poder dar una edad gestacional? Lo principal, conocer la fecha de última regla y la ecografía del primer trimestre. La mal llamada ecografía genética, no solo para descartar malformaciones, signos indirectos, ya sea translucencia nucal, presencia del hueso nasal, pero lo más importante de esta ecografía es determinar la edad gestacional. Ecografía que se hace antes de las 12 semanas. Edad gestacional estimada por la altura uterina, que tiene muy poca sensibilidad y especificidad, se acerca muy poco a la edad gestacional verdadera. Entonces la fecha de última regla y la ecografía del primer trimestre toman un valor muy importante. En consecuencia a esto también el examen físico del recién nacido, para poder valorar cuál es la edad gestacional. Cuando hablamos de edad gestacional, vamos a dividir la edad gestacional a término, viene a estar entre las 37 semanas y las 41 semanas 6 séptimos, para definir este recién nacido como a término. Hablamos de recién nacido prematuro menor a 37 semanas, cuando llega a las 36 semanas 6 séptimos. Si hablamos de un inmaduro, estamos hablando desde las 21 semanas hasta las 27 semanas de edad gestacional. Y el recién nacido post término es sobre todo recién nacido mayor a las 42 semanas de edad gestacional. Tenemos diferentes test para el examen físico. Test que valora tanto la función neurológica, valora las características físicas. El test de Asher es un test muy sencillo, pero solamente me divide niños menores de 36 semanas, niños entre las 37 y 38 semanas, niños mayores de 39 semanas. En relación a las características del cabello, características del pabellón auricular, el pezón, genitales masculinos, genitales femeninos y los pliegues plantares. Definiendo esto, yo digo y lo ubico en cierta edad gestacional recién nacido. Una valoración muy práctica, pero con un margen de error casi de 2 semanas. El test de Capurro, test validado para ser usado por el Ministerio de Salud. Básicamente está en relación a características físicas, como en la forma de la oreja, el pabellón auricular, le va asignando un punto de acuerdo a cómo se encuentra incurvado, el tamaño de la glándula mamaria, cómo está formado el pezón, la medida del pezón, textura de la piel, pliegues plantares. El cálculo suma todos los puntajes obtenidos de las 5 características. Este resultado se le suma 204, que es una constante, y posteriormente se divide entre 7 días y nos dará una edad gestacional con un margen de error de 8.4 días. Siguiente, el test de Dubovit, un test antiguo pero muy completo para valorar prematuros hasta niños a términos. Alcanza la madurez neuromuscular y la madurez por el examen físico. En la madurez neuromuscular, desde la postura, el signo de la bufanda, cómo es el ángulo popliteo, ¿no? Y otras características, en lo que es el examen físico, como si la piel, presencia del anubo, pliegues plantares,
cómo están los genitales y otras características que son detalladas, pero el Dubowitz es muy amplio. A partir del Dubowitz se obtiene un puntaje para recién nacidos pretérmino usado con mucha fiabilidad, el test de Ballard. Pero este test de Ballard tiene ciertas características. Igual tiene madurez neuromuscular que afecta la ventana cuadrada, retroceso del miembro superior, ángulo popliteo, signo de la bufanda, maniobra talón-oreja, y la madurez física, que va a estar dado por la característica de la piel, la presencia del lanugo, las mamas, ojos, oídos, genitales tanto masculinos como femeninos, y a eso se le asigna una calificación. Calificación que luego va a ser expresado en edad gestacional. Pero el test de Ballard tiene una característica, se hace a partir de las 24 horas de nacido, porque las primeras 24 horas puede estar influenciada por situaciones maternas y tenemos que tener cierta reactividad del recién nacido para poder valorarlo. En las medidas antropométricas es un tema muy importante para ver cuáles son las características del recién nacido. Si es que el peso entre los 2,5 kilos, los 4 kilos, cuál es normal, menos de 2 kilos estamos ante un bajo peso al nacer, más de 4 kilos estamos en un niño macrosómico, la talla entre promedio 50 centímetros, vemos un intervalo entre 47 y 54 centímetros, el perímetro cefálico entre los 33 y 37 centímetros, perímetro cefálico promedio 35 centímetros. Muy importante valorar microcefalia, muy importante valorar macrocefalia y otras características. Un perímetro torácico 32, 33 centímetros, perímetro abdominal 31, 33 centímetros. No solo es valorable la edad gestacional, sino tener la edad gestacional y relacionarla con el peso. ¿Cómo ha ido esto de la mano? ¿Qué tal ha sido el crecimiento intrauterino? Hablamos de un pequeño para la edad gestacional cuando el peso se encuentra por debajo del percentil 10 en relación a la edad gestacional. Adecuado para la edad gestacional cuando el peso se encuentra en el percentil 10 y el percentil 90 de la edad gestacional. Grande para la edad gestacional cuando el peso se encuentra por encima del percentil 90 en relación a la edad gestacional. Características muy resaltantes que lo vamos a ver en todos estos gráficos. Tenemos un gráfico claro en la que me mide el peso en gramos y la edad gestacional, ¿no? Ya habíamos hecho la definición para validar entre pretérmino, a término y posttérmino. Esto es largo para la edad gestacional, ¿no? Cuando el percentil del peso en relación a la edad gestacional se encuentra por encima de el percentil 90. Ahí estamos hablando de largo para la edad gestacional. Y estamos hablando de apropiado para la edad gestacional cuando el peso para la edad gestacional se encuentra entre el percentil 10 y el percentil 90. Adecuado para la gestacional, el crecimiento intraútero ha sido el adecuado. Y llevamos pequeño para la edad gestacional al grupo de acá, cuando se encuentra por debajo del percentil 10. Pequeño para la edad gestacional igual a restricción de crecimiento intraútero. No, restricción de crecimiento intraútero cuando el peso está menos del percentil 10 y va asociado a alguna otra situación anómala. En cambio, pequeño para la edad gestacional no se relaciona a otra situación anómala, puede ser familiar u otra situación. El peso al nacer, estamos hablando de un bajo peso al nacer cuando tiene un peso menor a 2,5 kilos, muy bajo peso al nacer cuando se encuentra entre el kilo y el kilo 500, y extremadamente muy bajo peso al nacer aquel que pesa menos de 1 kilo. Independiente de la edad gestacional, vamos a considerar un prematuro extremo. Y el recién nacido macrosómico, ya muy grande para la edad gestacional, peso mayor de 4 kilos. Dentro, ya desarrollando el examen físico, tenemos lo que es la postura y actividad del recién nacido. Esta postura va a variar según el estado de alerta que presente. Veamos acá una postura adecuada, una postura en cuadriflexión, las 4 extremidades en flexión. Ya en reposo, cómo se va a encontrar el niño con las extremidades flexionadas, algo hipertónica, las manos en puño. Es una característica normal. Veamos la diferencia con este prematuro, que tiene
unas piernas en libro abierto, se ve un tono mucho más disminuido, ¿no? Y la postura también, otra de las características es que se encuentra influenciada por la posición intrauterino. Un niño con oligohidramnios va a tener una postura completamente diferente, va a tener hasta ciertas anormalidades en extremidades. Otras características es la piel. ¿Qué características va a tener la piel del recién nacido? Veámosla desde un punto color y textura. Va a ser sonrosada, acrocianosis por el tema del frío, generalmente en las primeras 24 horas. La acrocianosis es, en las primeras horas es normal. Posterior, en relación a un estado de shock, la acrocianosis solamente va a estar demostrada por un estado patológico. Descamación discreta que va a presentar. La ictericia que se va a ver con una bilirrubinas totales mayor a 5 miligramos por decilitro. Otra característica es la presencia de este material graso, blanquecino, que se encuentra en el dorso, en el cuero cabelludo, en los pliegues, miembros superiores, llamado vernis caseoso. La temperatura normal de la piel va a ser de 36 a 36.8 grados centígrados. Eso va a ser normal para el recién nacido. Y eso va a favorecer según el aislamiento cutáneo y la presencia de piel. Si tengo un recién nacido con defectos en piel, va a haber mayor cantidad de pérdidas, mayor probabilidad de hipotermia. Situaciones normales, la presencia de lanugo, un pelo fino como está en la imagen de acá, en la presencia de hombros y dorso, una mancha mongólica, color azul, pizarra en el dorso, nalgas y muslo, generalmente tiende a desaparecer. Hemangiomas planos en el occipucio, párpados y frente, y la presencia de petequias y equimosis, ¿no? En la cabeza y en el cuello relacionado a un circular de cordón. Hacer una diferencial, toquemos el eritema tóxico, se va a aparecer en los primeros 3 días, localización es variable, no afecta lo que son las palmas ni las plantas, es benigno, desaparece solo. Cultivo es estéril y en el frotis solo se encuentra presencia de eosinófilo. Otras características, hallazgos anormales, es una rubicundez intensa, la que va a estar en relación a policitemia, ictericia, cuando la bilirrubina total está mayor de 5, es hemólisis, es una infección por TORCH, cianosis generalizada, cardiopatía congénita, distrés respiratorio, palidez en situaciones de anemia, hipovolemia, shock, enfermedad hemolítica, y un tinte verdoso cuando el mecobio esté impregnado en el vermis caseoso. La siguiente parte importante es la valoración de la cabeza. Perímetro cefálico generalmente en un intervalo 34 a 35 grados. Conocer que puede haber cabalgamiento de suturas y dar parte a una determinada deformación, en especial lo que es el parto vaginal. Tenemos ciertas características, una fontanela anterior obregmática, posterior lambdoidea. Lo describiremos en esta situación. Fontanela anterior obregmática tiene una forma romboidal, diámetro mayor de 1 a 4 centímetros, cierra generalmente al año y medio. Entre el medio y el año y medio va a cerrar. La posterior o lambdoidea generalmente no se logra evaluar, es de forma triangular, diámetro menor de 1 centímetro y es puntiforme, cierre espontáneo a los 2 meses. Tenemos que definir si hay presencia de macrocefalia, o sea, el perímetro cefálico mayor de 2 veces 2 desviaciones estándar para la edad gestacional. Presencia de macrocefalia puede ser familiar, puede ser hidrocefalia, puede ser acondroplasia. Si es microcefalia familiar, TORCH, trisomía 13, trisomía 18, ingesta de alcohol, el síndrome de alcohol fetal. La fontanela amplia, el hipotiroidismo, trisomía 13, trisomía 18 y desórdenes óseos. Cara. La cara del recién nacido tiene ciertas características muy peculiares. Vamos desde la nariz. Tenemos que saber que es un respirador nasal hasta los 3 meses de edad. Se encuentra distorsionado por las diferentes posiciones que abarcan el intraútero. Se va a observar milia, milium sebaceum, que son las presencias de glándulas sebáceas en todo el dorso de la nariz. En la boca se van a ver encías con un relieve dentario, muchas veces pequeños quistes, dientes supernumerarios y las famosas perlas de Epstein, ¿no? Que son depósitos de queratina, pápulas blanquecinas de 1 milímetro de diámetro a menos en línea media del paladar. Características muy peculiares.
No olvidarnos de evaluación de ojos, hacer el reflejo de ojo rojo del recién nacido y al alta para descartar ciertas patologías que le puede conllevar a muchas comorbilidades. Una opacidad de la córnea o cristalino, descartar catarata congénita, coloboma del iris adquirido o hereditario, el síndrome de Treacher-Collins, asociación Chart, leucocoria, esta coloración blanca, ¿no?, que se representa acá, descartar retinoblastoma congénito. El cuello tiene ciertas características, es un cuello corto, cuello simétrico, a veces es asimétrico, puede haber esta presencia de sincletismo, postura fetal persistente con la cabeza de lado. Se tiene que observar cómo es la movilidad y el aumento de volumen. Hallazgos anormales, tortícolis congénita, la cabeza se encuentra inclinada hacia un lado con rotación hacia el lado contrario, alteración del músculo esternocleidomastoideo. Y la piedra redundante nucal, asociación en lo que es síndrome Turner, síndrome Down. Tenemos masas como hallazgos anormales en lo que es la región cervical, línea media, los conductos del quiste del tirogloso, bocio congénito, hemangiomas, linfangiomas. En más laterales tenemos el higroma quístico y hematomas del músculo esternocleidomastoideo, como el epónimo llamado nódulo de Strohmeyer, cosa que tiene una resolución espontánea. El pabellón auricular, tenemos que ver la posición. Este es un pabellón auricular normal, son simétricos. El tercio superior por encima del pabellón de la línea imaginaria que pase por el ángulo interno del canto, para yo decir que está en una posición adecuada. Ver que el pabellón esté íntegro, que el conducto auditivo externo se encuentre permeable, es parte del examen físico. Si yo tengo pabellones auriculares con ciertos papilomas, fositas preauriculares, resto de estructuras blanquecinas embrionarias, se asocian a malformaciones renales y a malformaciones urinarias. Porcentaje asociado menos del 2%. Asociación de la alteración de los pabellones auriculares con malformaciones renales y urinarias no llega ni al 3%. Tenemos que ver cómo está implantado el pabellón auricular en relación a los ojos, en relación al canto. Si está una implantación baja, descartar ciertas malformaciones, ciertos síndromes. Trisomía 13, trisomía 18, trisomía 21, síndrome Turner, Treacher-Collins. Estas asociaciones hay que buscarlas. Con el siguiente examen físico también evaluar cómo se encuentra el tórax, el perímetro torácico que va entre los 33 y 34 centímetros. La frecuencia respiratoria es muy importante, entre 40 a 60 por minuto. La característica de las clavículas, que sea una superficie lisa y uniforme. El nódulo mamario, que sea palpable, tamaño según edad gestacional y estado de nutrición. En un desnutrido es muy poco probable encontrar el nódulo mamario, ya que este se encuentra basado en tejido celular subcutáneo. Es tejido graso. Entonces sigamos con las características. El diámetro anteroposterior es similar al transversal del tórax del recién nacido. Tiene unas costillas más horizontales, el apéndice cifoide se encuentra prominente. A partir de las 36 semanas para adelante, el nódulo mamario se hace palpable y más de 34 semanas la areola se hace visible. ¿Qué hallazgos normales vamos a tener? Como vemos acá, la congestión mamaria y producción láctea, leche de brujas llamada, que va a estar dada por una influencia hormonal generada en la madre. Tenemos que seguir viendo los hallazgos anormales: el pectus carinatum, tórax en quilla, el pectum excavatum, hipoplasia o genesia unilateral del pectoral mayor, síndrome Poland, pezones separados, hipertelorismo mamario, Turner, tórax pequeño, hipoplasia pulmonar. Características propias del recién nacido anormal. Los pulmones van a tener cierta característica, una respiración que va a ser predominantemente abdominal, a diferencia de una respiración de mayor edad. Patrón irregular, si nos acercamos a un pretérmino, respiraciones periódicas. En los prematuros muy extremos, mayor probabilidad de apneas, pero sí la expansión es muy simétrica. El corazón tiene ciertas características, la frecuencia cardíaca de 120 a 160 latidos por minuto. El choque de punta se va a encontrar en la línea medio clavicular izquierda, del tercer y cuarto espacio intercostal. Un soplo sistólico eyectivo transitorio en las primeras 24 horas. El soplo sistólico con otra sintomatología o duración mayor de 24 horas ya no es normal, hay que estudiarlo.
El abdomen tiene una característica muy interesante, que el perímetro abdominal de 32 a 34 centímetros, disculpen, falta acá lo que es la colocación de 34 centímetros, en las primeras horas ligeramente excavado, va deglutiendo más aire conforme inicia la respiración, se va haciendo más globuloso. Hay que ver cómo está el cordón umbilical, las dos arterias, una vena y lo que está alrededor, la gelatina de Wharton. Caída se va a dar entre el 7º y el 10º día. Otra parte que no debemos olvidar la evaluación es el ano y recto, viendo la ubicación y permeabilidad. La expulsión de meconio se va a dar 70% a las 12 horas, 95% a las 24 horas y 99% a las 48 horas. Eso es una característica. Otra de las características es valorar las deposiciones. Las deposiciones características en el recién nacido a partir del 3er y 4º día, deposiciones amarillo defecan cada vez que toman leche. ¿Ya? Esto hasta el 3er día esperamos la salida de meconio. Hallazgos normales, que sea cilíndrico, que sea globuloso, una pared algo tensa, lisa pero depresible. La presencia de diástasis de los rectos, separación de los abdominales anteriores, básicamente en recién nacidos y prematuros, como se ve esta imagen. El hígado palpable, 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal, fácilmente lesionado. Y el polo inferior del vaso, palpable hasta 10% del recién nacido. Dentro de los hallazgos anormales tenemos masas abdominales en el recién nacido a considerar. Primera causa de tumoración renal, descartar hidronefrosis. Y después ya vemos todas estas masas que se encuentran en este detallado. Defectos de pared también, el onfalocele, característica, hay una protrusión de las vísceras a través de la región umbilical. Acá está el cordón umbilical, asociado hasta un 50% de malformaciones. Trisomía 13, 18, 21, malformaciones cardíacas o gastrointestinales y una alta mortalidad del 30%. A diferencia de este defecto recubierto por peritoneo, a diferencia de la gastrosquisis, que va a haber una protrusión de intestinos a través de la pared abdominal por un defecto básicamente en el lado derecho, periumbilical. No afecta este cordón. Se puede relacionar con artritis intestinal primaria, tiene un 10% de asociación a malformaciones Alex y vidrio. Repetimos esta diapositiva. La gastrosquisis tiene una característica, que es la protrusión de intestino a través de la pared abdominal, por defecto al lado derecho del cordón umbilical. Puede relacionarse con lo que es la atresia intestinal primaria, defecto desde el intraútero. Tiene una mortalidad del 10% y una asociación al 10% de otras anomalías. Hernia umbilical, básicamente en prematuros, pacientes con hipotiroidismo congénito, hay una debilidad o oclusión incompleta de este anillo umbilical. Contiene epiplon y raramente intestino delgado. No olvidarnos los genitales, parte importante de la evaluación. Genitales masculinos, características: escroto péndulo, pigmentado con arrugas, descenso de los testículos a medida que va aumentando la edad gestacional. En un prematuro no va a ser igual que un paciente a término. El tamaño del pene es variable sin mayor significancia, con el prepucio adherido al glande y meato urinario pequeño. En el femenino, los labios mayores, a medida que aumenta la edad gestacional, cubre por completo el clítoris y labios menores, y hay una secreción blanquecina mucosa, a veces con rasgos sanguinolentos. La pseudomenstruación por el pase de hormonas maternas. Al examen también otro tema importante son la evaluación de las caderas. La abducción, la aducción tiene que ser simétrico. Hay ciertas maniobras, la maniobra de Ortolani y Bablow. Ver las extremidades, cómo están los miembros superiores e inferiores, son simétricos, tanto en anatomía como en función. Eso tenemos que evaluar. Hallazgos anormales en la cadera, el examen dirigido básicamente para descartar luxación congénita de cadera. La maniobra de Bablow y Ortolani, se luxa la cadera, y en casos de anomalía se produce un clic por la salida de la cabeza del fémur del acetábulo, articulación coxofemoral. 10% de recién nacidos presentan un hallazgo positivo. Al examen neurológico es muy básico, desde el estado de alerta, la postura, actividad, cómo está el tono, cómo está la fontanela. Responde al ser estimulado, responde al medio ambiente.
En el examen entonces veremos simetría de movimientos, postura, tono muscular, respuesta al ser manipulado, reflejos arcaicos, moro, prensión palmar, prensión plantar, búsqueda, succión y marcha automática. Vemos los reflejos primitivos, el reflejo de Moro, que se trata de una abducción y extensión de los miembros superiores, seguido de una flexión y apertura de las manos, presente desde muy temprano en la gestación, completo desde las 32 semanas. Antes de las 32 semanas es improbable de poder verlo. El reflejo de prensión palmar, flexión de los dedos al contacto con la palma o planta, como vemos acá. El reflejo de buen tono muscular, de prensión palmar. Los reflejos primitivos, la marcha automática, movimientos de marcha con una elevación alternada de una y otra extremidad, cuando roza la pierna con una superficie dura, succión a partir de 34 semanas y el reflejo de búsqueda. No se encuentra el reflejo de paracaídas, que aparece entre el cuarto y sexto mes. En la columna tenemos que ver una continuidad de lo que es la columna, va a indicar cómo está el sistema nervioso central. En algunas situaciones no vamos a ver efectos tan extremos como estos, pero vamos a ver algunos otros efectos que van a hacernos sospechar de anomalías indirectas. Espina bífida, defecto del tubo neural cerrado, oculto minomeningocele. Y las fositas o apéndices sacros ameritan estudios adicionales y descartar disrafias, descartar una espina bífida oculta.